El tema que estamos es la Guerra Fría, ¿cierto? Que no es tan fría, se dice decir. Y estuvimos que en la creación de la ONU, ¿no? Les contaba que inclusive una vez en el colegio, en la academia, en el otro que yo trabajo, hicimos un modelo ONU, que es algo muy interesante. Bueno, creo que leímos la primera parte, ¿o no? No me recuerdo. Listo. Voy a retomarlo desde aquí, desde su fundación. ¿Listo? Se dice, desde su fundación la ONU tuvo problemas. La alianza de los países para derrotar a los países del eje se resquebrajó. Una vez resquebrajó y dice que se creó una grieta, ¿no? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pues tenía diferentes ideas de cómo establecer un nuevo orden mundial. Mire que desde ese entonces se habla del orden mundial, de que tanto escuchamos hablar con lo del COVID-19. El problema fue qué hacer con Europa Oriental. La URSS quería controlar estos países y crear una zona de protección contra Alemania. El occidente no compartía esta idea, pero igual los países de Europa Oriental quedaron encerrados detrás de lo que Churchill llamó metafóricamente la cortina de hierro. A la merced de los caprichos de Moscú y los gobiernos locales escogidos por el líder soviético Stalin. La Alemania fue dividida en dos. Una parte para el occidente y la otra para la URSS, esto ya lo habíamos leído. La ciudad de Berlín fue dividida en Berlín Oriental para los soviéticos y Berlín Occidental para el occidente. Como tantos Berlines orientales estaban escapando del sector occidental, horrorizados por la URSS, en el 61 el gobierno soviético erigió un muro, decidió hacer un muro físicamente, ¿no? Y dice que este muro se convirtió en el odioso símbolo de la dictadura soviética, pues quien decidiera pasarlo, excavarlo, atravesarlo, era asesinado a tiros o destrozado por los perros de Stasi, policía de Alemania Oriental. En cuanto a Italia y Japón, el occidente decidió su suerte y recuperación. Se dio inicio así a lo que se llama la Guerra Fría, un estado de tensión y hostilidad, porque aunque no había confrontamientos bélicos, o sea, de balas directamente entre los bandos Occidente y URSS, cada bando buscaba ampliar su esfera de influencia en el mundo. Un bando era prodemocrático y capitalista y el otro era totalitario y comunista, o sea que eran totalmente opuestos. Entonces podemos ver en el mapa que dice mapa de la Guerra Fría y podemos ver los grupos capitalistas, que son los azules, y los comunistas con rojo. ¿Listo? Y están enumerados, ¿no? Entonces podemos ver que Estados Unidos era capitalista o comunista. Capitalista. ¿Qué dice? Capitalista. Capitalista. Muy bien, Laura, capitalista. ¿Y qué podemos decir de la Unión Soviética? ¿Era capitalista o comunista? Comunista, profe. Muy bien, Juan Carlos, comunista. Para los que no son ubicados, la Unión Soviética es la que tiene el número 14. Y vamos a leer este cuadrito y me gustaría que me ayudara leyendo, porque ya estoy seca, Janier Rivas, donde dice la caída de un símbolo. La caída de un símbolo. El 9 de noviembre de 1989, con el anuncio del bloqueo fronterizo que dividía a Berlín, se da inicio a una nueva etapa política. Yo no sé si soy yo o todos escuchan con interferencia. Yo solo tengo un solo dispositivo, profe. Es que tiene como un eco, un eco, un eco. Héctor, ¿tú lo escuchas bien? Señora. ¿Sí? Ah, bueno, No, entonces, señora. Profe, o No. sea, está como cortado, pero pues se entiende. vale, siga, pues sigo. Eh, Económica y cultural. Muestra como el tema que comienza a formarse. A pesar de que pasó mucho tiempo para el muro fuera físicamente derrumbado, esta fecha
se convirtió en uno de los hitos históricos más importantes que puso fin a uno de los símbolos más notorios de la Guerra Fría, el muro de Berlín. Entonces, imagínense, siempre, acuérdese que ese muro fue derribado, cuando no hace mucho, 1989, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que nos dice? Que ese era el símbolo más notorio de la Guerra Fría, ¿cierto? Y que puso fin a eso, ¿no? La caída del muro de Berlín, que ya es historia. Bueno, sigamos. Entonces ahí podemos ver, usted tiene su libro y vamos a seguir leyendo. Moscú apoyada, bueno, pero yo ya me cansé de leer, vamos a decirle, Juliana, ayúdame leyendo ahí, porfa. Julián Urrego. Julián no está, me toca ponerle falta. No, profe, como que no está. Y ayúdeme leyendo, a ver, Juan Carlos Moreno. No está, les quito la asistencia y les pongo falta. Ayúdeme leyendo, Cristian Escobar. Aló, profe. Profe. No le había quitado la asistencia y le había puesto falta, Juan Carlos. No, profe, yo sí estaba. Solo que no me quería prender el micrófono. Ah, bueno, hágale pues, siga leyendo, hijo. Bueno, Moscú apoya a todo un grupo comunista que aparecía por donde quiere. Así fracasan como por ejemplo en Grecia y Turquía. Por eso el presidente estadounidense lanzó la doctrina Truman para apoyar grupos a favor de la libertad, la democracia y el capitalismo. Eso se llama la política de contención. Había que contener a los soviéticos evitando que difundieran su doctrina y expandiera su influencia. ¿Sigo leyendo, profe? Siga, siga. El mensaje comunista era muy atractivo. Allí donde había desesperanza, como Europa Occidental, había quedado devastada tras la guerra. Los Estados Unidos se llevó Marshall para enviar a Europa cantidades de comida y billones de dólares en asistencia económica al país que lo solicitaba, incluyendo los países detrás de la cortina de hierro. Pero Stanley le prohibió a sus satélites recibir cualquier ayuda de la URSS. Incluye prohibió el ingreso de Europa a Berlín Occidental. Pero los aliados occidentales frustraron esta medida. Arrojaron desde un avión recursos y materiales solicitados por los berlineses. La situación de tensiones en Europa entre los dos grupos llegó a tal punto que los países occidentales formaron la OTAN, Organización de Tratamiento del Norte, para su defensa militar. Los soviéticos crearon su propio grupo militar llamado Pacto Varsovia, al cual está obligado a pertenecer sus países satélites. Los denominados países del bloque soviético, con este pacto Moscú mantuvo en orden a los países de su bloque. Muy bien, sigo. Dice, enseguida las dos potencias comenzaron una guerra armamentista para crear armas de destrucción masiva, nucleares como ICBM, misiles intercontinentales. Fueron 40 años de desperdicio de dinero e investigación para crear armas que de un tajo podían acabar con la civilización. Su paranoia fue una manifestación de su deshumanización, simpleza y falta de conciencia. La Guerra Fría también se dio en otros sentidos. La propaganda fue un medio muy efectivo utilizado para mostrar los logros de su sistema. Lo publicaba apelaba a la emoción y el subconsciente y contaba solo la verdad a medias para cautivar a un público dado. Otros aspectos de la Guerra Fría fueron la carrera espacial y las guerras civiles en ciertos países, temas que se estudiaban posteriormente. Con la muerte de Stalin en la URSS y el ascenso de Nikita Khrushchev como secretario general del Partido Comunista entre 1954 y 1964, parecía
que habría algo de extinción. Y se dio entonces la desestalinación de los países comunistas. Las potencias entraron a una etapa de coexistencia pacífica tratando de evitar enfrentamientos. Khrushchev le advirtió a Kennedy, presidente de Estados Unidos, que no interviniera en la guerra civil de Vietnam, pues sería una verdadera catástrofe para los Estados Unidos. La historia le daría la razón al soviético. Entonces, vamos a subir un poquito, entonces vamos viendo cómo por eso le dicen que la Guerra Fría no era tan fría, ¿no? Y vamos a responder esa pregunta que está aquí que nos dice, ¿cuáles fueron las estrategias de guerra de cada uno de los bandos en la Guerra Fría? ¿Por qué se llamó así a esta guerra? ¿Cuál guerra? La Guerra Fría. ¿Listo? Entonces vamos a responder esa pregunta 16. ¿Listo? Profe, repite lo que dijo que se me fue ¿Cómo, el Noemi? audio. ¿Me repite lo que dijo sobre la pregunta? Ah, qué bueno. Que las preguntas las estamos desarrollando en clase, que no se está dejando tarea para que entonces el jueves continuamos con la otra actividad que también va a ser en clase y con eso suben estas preguntas y la actividad del jueves. Me hago entender que no es tarea, sino que se les da el tiempo durante la clase. ¿Estamos claros, Noemi? Sí, profe. Gracias. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Chao, profe. Chao. Bye, teacher. Chao.